Buenos días, jóvenes. En esta oportunidad vamos a ver el tema de variable aleatoria, un tema muy importante en estadística 2, que es la base para comenzar a estudiar las distribuciones de probabilidad de variable aleatoria. Hemos estado estudiando anteriormente el tema de probabilidad. Trabajamos con lo que es los experimentos aleatorios. De los experimentos aleatorios surgen lo que se conocen como los puntos muestrales y esto se coloca en un conjunto llamado espacio muestral. A cada uno de esos elementos se le asigna un valor numérico de un número real y esa asignación se le conoce como variable aleatoria. Es decir, que la variable aleatoria es una función que asigna un número real a cada uno de los elementos del espacio muestral. La variable aleatoria puede tomar o asumir valores diferentes. La variable aleatoria se representa con una X mayúscula y los valores que toma dicha variable los colocamos en un conjunto llamado R sub X y en este caso a este R sub X se le conoce como rango o recorrido de la variable aleatoria X. Este es un esquema de asignación de probabilidad. Nosotros tenemos un experimento, de ese experimento obtenemos el espacio muestral. A cada uno de estos elementos del espacio muestral le asignamos un número real, que cada uno de esos valores los colocamos en un conjunto llamado R sub X, y esa asignación es una variable aleatoria. Cuando tenemos esa asignación realizada, podemos determinar la probabilidad de cada uno de esos valores que toma la variable. Y la probabilidad estaría determinada entre un valor entre 0 y 1. Acá aparece un ejemplo básico de lo que es la variable aleatoria. Tenemos el experimento de lanzar dos monedas al aire. La variable aleatoria estaría representada por el número de caras que se observa. Tenemos que determinar la distribución de probabilidad. La distribución de probabilidad es una tabla en donde aparecen los valores que toma la variable con su correspondiente probabilidad. Tenemos el experimento de lanzar dos monedas al aire. Acá los eventos serían cuatro resultados posibles tendría el experimento y el espacio muestral estaría conformado por el conjunto, ¿verdad? Los elementos que tiene cara, número, número, cara y número, número. Que estos, por supuesto, resultan de, si acá tenemos el primer lanzamiento, que sería, puede surgir en el lanzamiento de la moneda, puede surgir cara, número, este sería el primer lanzamiento. En el siguiente lanzamiento, también, si cayó cara en el primero, en el segundo lanzamiento podría también ser cualquiera de dos posibles resultados, cara, número, y en este sería también cara, número. Entonces surge el punto muestral cara, cara, número, número, cara y número, número. Acá los valores, la variable aleatoria es el número de caras. Entonces, en el primer punto muestral se observan dos caras. En el siguiente punto muestral una cara, en el siguiente número cara hay una cara y en el número no hay ninguna cara. Entonces, el valor que le corresponde a la variable es 0. El rango recorrido sería el valor de 0, 1 y 2, que son los valores que toman la variable. Para calcular esas probabilidades sería la probabilidad de que la variable tome el valor de 0 sería un cuarto, porque es solamente un punto muestral en donde el valor de la variable es 0. La probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 1 sería 2 cuartos, porque son dos puntos muestrales donde la variable toma el valor de 1, sería 2 cuartos y eso es un medio, y la probabilidad de que la variable tome el valor de 2, que como está en un solo punto muestral, sería un cuarto. Las variables aleatorias pueden ser discretas y continuas. Las variables aleatorias discretas es cuando la variable toma valores puntuales, es decir, números enteros. Y las variables aleatorias continuas es cuando la variable toma un valor que esté dentro de un intervalo real.
Acá aparecen algunos ejemplos de variables aleatorias discretas que en este caso puede tomar un número finito de valores o una sucesión infinita de valores, pero siempre números enteros. Por ejemplo, puede ser de que el experimento sea un contador que presenta el examen para certificarse como contador público. El examen tiene 4 partes. La variable aleatoria puede ser el número de partes del examen aprobado. Entonces, los valores posibles para la variable pueden ser 0, 1, 2, 3 o 4. Ustedes verán los demás ejemplos. Las variables aleatorias continuas, en este caso mencionaba de que es cuando la variable puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo o una colección de intervalos, números reales. Un ejemplo podría ser observar las llamadas telefónicas que llegan a la oficina de atención de una importante empresa de seguros. La variable aleatoria puede ser el tiempo en minutos entre 2 llamadas consecutivas. Quiere decir que acá, como es el tiempo en minutos, los posibles valores de la variable que tome la variable aleatoria pueden ser mayores o iguales a 0. Es decir, que acá se representa con x mayor o igual a 0. Continuando con el ejemplo que se veía anteriormente, tenemos los valores que toma la variable, sería 0, 1 y 2, y la probabilidad correspondiente. Esta tabla se le conoce como distribución de probabilidad. Y para esta tabla podemos armar un gráfico que se le conoce como histograma de probabilidad, que se colocan los valores que toma la variable y para cada uno de esos valores un rectángulo, donde la altura del rectángulo es proporcional al valor que toma la probabilidad. Calculamos también de esa distribución de probabilidad la media y la desviación estándar de dicha variable aleatoria. La media, que se conoce como el valor esperado de la variable aleatoria o también conocido como esperanza matemática, podemos determinarla como la sumatoria de todos los valores que toma la variable por su probabilidad. Y la varianza de dicha variable aleatoria, que es v de x, se calcula como la sumatoria de los valores que toma la variable menos la media elevada al cuadrado por su probabilidad. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Bueno, jóvenes, esto es todo por el momento. Nos escucharemos en la próxima clase.